Como acaban de ver en el título, 15 días cruciales de seguridad han concluido, porque durante estos hubo un toque de queda en 4 provincias. Y es momento de evaluar logros, que hay algunos significativos, nada sorprendentes si habían condiciones especiales, desafíos, que es lo que más me interesa a partir de las lecciones que se toman, y en otro caso, los retos que quedan por delante. Durante esta semana, el ministro del Interior, nuestro invitado de hoy, se ha prodigado en dar detalles de esto en varios medios de comunicación de distinta manera. TC Televisión recogió así un resumen por parte de Emilio Zamora cuando habla de qué clase de operaciones militares y policiales son las que se llevaron a cabo partiendo de una declaración del ministro Reinberg a Washington Delgado de Forever. Fueron operaciones militares y policiales las que se ejecutaron contra las mafias del narcotráfico. En Radio Forever, el ministro del Interior, John Reinberg, se refirió a los blancos desarticulados. Destruimos más de 37 objetivos que se tenían en lo que es vinculación a narcotráfico. También hubo ataques contra la minería ilegal y se neutralizaron amenazas extranjeras. Logramos la detención de 2 personas extranjeras vinculadas a grupos terroristas que lo que venían al Ecuador es a buscar financiamiento para sus actividades en otros países. Para Reinberg, el trabajo contra las mafias continuará porque se ha perdido mucho tiempo. Son 16 años que pasaron que nadie controló, nadie hizo nada, permitieron el ingreso de los grupos delictivos, les permitieron armar, abrieron las rutas del narcotráfico. Eso es lo que estamos atacando ahora. Todo lo que se permitió en aquella época es lo que hoy estamos atacando, es lo que hoy estamos destruyendo. Afirmó que hubo un pacto criminal en gobiernos anteriores, donde también se miró hacia otro lado cuando se hablaba de luchar contra las mafias. Vera a su manera. Esa breve evaluación que escuchamos del ministro Reinberg y antecedentes y explicación la ampliaremos en los próximos 60 minutos. Antes, permítanme recordarles que una de mis preocupaciones recurrentes, se la planteé cuando apenas llevo una semana del toque de queda, al comandante general de la policía, Pablo Dávila, cuando estuvo del día a la noche. ¿Cuál es la forma correcta de intervenir en Monte Sinaí, que como conversábamos también, es casi una ciudad aparte? Necesariamente, Carlos, debemos trabajar con información, con inteligencia, porque son ciudades grandes. Cada persona cuando denuncia lo generaliza, y usted lo ha nombrado. No son calles específicas, no son casas específicas, sino que son ciudades enteras. Pero la información que podemos obtener justamente de las personas que denuncian nos ayuda inmensamente. ¿Por qué hasta ahora no hay abatidos y solamente hay capturados? Estamos en estado de guerra. Carlos, la Policía Nacional quizás es una institución garantista de derechos humanos y lo que más cuidamos es la vida. Pero significa entonces que no los han recibido a bala, que no han encontrado resistencia, ni han tenido ustedes necesidad de responder fuego. Excelente reflexión, Carlos, y por eso nosotros hemos realizado algunas actividades para reducir esa capacidad que tienen los delincuentes para reaccionar cuando Policía Nacional hace un operativo puntual. Enseguida entraremos en la evaluación de esta nueva fase de lo que es un proceso, no un suceso. Y la gente no entiende hasta ahora bien en la fase que estamos ni por qué estamos, sin que eso signifique de mi parte que debemos dejar ser críticos, resultar indulgentes, benevolentes, pero sí tener perspectiva. Como escucharon, el ministro recordaba que están tratando de subsanar lo que 10 o 14 años permitieron. Y la otra cosa que es fundamental, y yo lo he hablado en el debate de Centro Digital los viernes, dejar de hablar, aunque es lo primero que se viene, la solución es, hay solución, no, solución a corto plazo, y eso felizmente la autoridad oficial ha dicho, no la hay, porque depende de factores que no controlamos nosotros. Ya ha reiterado el jefe de Estado que si la amenaza es transnacional, el combate debe ser transnacional, y ni siquiera es nacional aquí, en cuanto a que hay una posición única. No, las que existen contrarias, en vez de apuntalar el plan, buscan destrozarlo. Y así pretenden que funcione mejor. Bueno, esta experiencia trae lecciones para que así sea. Yo solamente te pediría eso.
controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El ministro John Reinberg tiene 45 años, es ministro del Interior desde febrero 21 del 2025, ya cumplió un año. Antes fue director general del ECU 911, del 28 de enero al 28 de febrero también del año anterior. Ha sido gerente de seguridad de NIRSA, gerente de seguridad de OMARSA, director ejecutivo de BASC, programas de capacitación en comercio seguro, prevención de narcotráfico y seguridad operativa, gerente general de Sedegur Pacific, presidente de Transpart S.A., que es transporte pesado, gerente y accionista de Cleaning Control Hygiene, con S.A. y gerente general de Segucam, compañía limitada. Cito esa vasta experiencia privada para que se recuerde y se entienda por qué fue nominado para esta pública. Gracias por su tiempo. ¿De qué manera usted haría su primer balance de estos 15 días de toque de queda en 4 provincias? Carlos, buenas noches. Para mí, importante, cumplimos los objetivos que teníamos, era la destrucción de objetivos militares que se habían trazado dentro de los bloques que hacemos de seguridad con el presidente, y por lo cual necesitábamos los 15 días de toque de queda, atacar la criminalidad, la economía criminal fundamentalmente, que fue lo que logramos con afectaciones que superan los 150 millones de dólares, afectación al narcotráfico, afectación a la minería ilegal y sobre todo también una afectación a los grupos criminales. Una pregunta que usted hacía al comandante general, que lo vi hace un momento, bajas, claro que vimos de baja de delincuentes durante el toque de queda. Y eso es fundamental y los ecuatorianos conocen de cuántas personas fueron dadas de baja y cuántos ya llevamos en este año que se ha dado baja a estos grupos criminales. ¿Por qué no era posible hacer eso sin toque de queda? Justamente, Carlos, esa es una pregunta que me lo han hecho varias veces. Varios o muchos de los ataques que hicimos de forma diaria a los lugares en las 4 provincias, las personas que viven en los alrededores conocen lo que hicimos. Y esto es, en algunos lugares, ataques con artillería, en otros lugares, explosiones, detonaciones, y en otros lugares también detonaciones y disparos que hubieron por parte de la Policía Nacional. Es decir, buscaban tener menos efectos colaterales. Lo dije desde el principio, era no afectar, no tener daños colaterales, y por eso en muchos de los sectores casi de forma diaria tuvimos que hacer inclusive quitar la luz para que la policía pueda hacer los ataques en esas zonas. Ya, pero ese afán no se vio neutralizado por un anuncio prematuro 15 días antes. ¿Qué hace un GDO cuando dice, hoy te voy a caer? ¿Se queda en la casa? No, pues se va de esa casa, de esa guarida del país inclusive. No, los objetivos estaban trazados, estaban identificados, así que por eso no teníamos problemas. Sin embargo, usted si ve lo que pasó en esos 15 días, usted puede ver que hay operaciones de cual yo estuve en compañía de la Policía Nacional en otras provincias que no eran las 4 provincias que estaban en el toque de queda. No es que nos enfocamos únicamente en estas 4 provincias. En estas 4 provincias se trazaron los objetivos y se destruyeron los objetivos. Sin embargo, estuvimos trabajando también en otras provincias. Estuve en la provincia de Santa Elena, estuve en Imbabura, estuve en otros lugares más donde también realizamos operaciones. Cuando usted habla de destruyeron objetivos, ¿a qué se refiere exactamente? Un campamento lo bombardean. Una casa que es usada para secuestradores la eliminan. Pero se reconstruye, se reagrupa, se rearma fácil. Carlos, caletas usadas para el narcotráfico, donde también había droga, lugares que son utilizados para almacenar armamento, el tema de haber atacado la minería ilegal, la destrucción o el ataque son 6 embarcaciones, si no me falla la memoria, que fueron también destruidas, que tenían drogas en el interior. Eso es afectar la economía criminal.
Nosotros el año 2025 atacamos a los grupos criminales y usted conoce los resultados cuando atrapamos a más de 20 cabecillas que lideraban estas estructuras. Y fuimos claros que este año íbamos a atacar a la economía criminal, que es lo que los mueve a estos grupos. Ya rompimos esta estructura que tenían ellos como choneros, como lobos, como tiguerones, como chone killers. ¿Rompimos o la debilitamos No, solamente? a ver, usted vaya, por ejemplo, pongo un ejemplo de Durán. La gente a veces nombra a Durán porque tiene la cabeza, pero vaya a ver Ese Durán. es un ejemplo exitoso. Ese es un ejemplo, así es. Ese es, pero después de meses de ocupación en territorio, Nadie dijo que iba a ser un solo día. Teníamos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Y nadie dice que se pueda repetir en más de una ciudad por el costo que eso demanda. Y justamente es lo que hoy estamos atacando a través de destruir la economía criminal. Ya que vio ese caso que mencioné de Monte Sinaí, a largo plazo, y el comandante de la policía explicó bien la complejidad de eso es más que una guerra, a largo plazo en santuarios que llaman los especialistas, donde gobiernan los delincuentes, donde no puede entrar ni la policía ni la Fuerza Armada, o si entran es a costa de una masacre. ¿Cree usted que en esos otros puntos se puede recuperar un territorio así? Por supuesto, partiendo de que no hay territorio que no podamos entrar. Segundo, por sí supuesto hay territorio que no pueden entrar. Usted nómbreme uno y yo hoy noche le mando un video mío en el lugar. Ese de allí. No, hoy noche le mando un video mío. No, yo no quiero que corra riesgos innecesarios. Es que el territorio es de los ecuatorianos. Nueva Prosperina es otro. Nueva Prosperina ha estado, pero muchas veces en varias operaciones que hemos realizado en Nueva Prosperina y en todas las redes. Este fin de semana, de hecho, estuvimos en Nueva Prosperina, Entrada a la 8, Pascuales, Esteros. Todos esos sectores estuve con la Policía Nacional recorriendo y haciendo operaciones. Y el tema de Monte Sinaí, claro, la gente a veces no mide el tamaño. Tengo más de 14 cooperativas. Es una ciudad de 300,000 habitantes. Exactamente. Casi esa vaina. Y estamos trabajando en la zona. Estamos trabajando, pero ¿cuál es la forma correcta de trabajar? Investigación, inteligencia, ¿para qué? Para desarticular. Eso es lo principal. No entrar a montar un operativo donde probablemente coja a 2 personas con boletas por alimentos y quizás un par de armas, cuando tengo que entrar es a desarticular las organizaciones que se encuentran ahí. Y eso es con inteligencia y con investigación. Esto solamente evidencia lo desigual de la lucha y lo extraordinario que están haciendo la policía y las Fuerzas Armadas dentro de sus capacidades. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si quieren alta definición. En DirecTV el canal es, en cambio, 194, corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan directamente todas las noches, solo que de eso no hay métrica. Se unen cerca de 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Este mismo recuento, en otros términos, hizo recién en Pública FM el ministro Reinberg respecto a resultados, que es lo que todo el mundo le reclama y sobre todo le pide comparar. Como resultados, 4.300 detenidos a nivel nacional, 2.200 allanamientos ejecutados durante las 4 provincias en las operaciones que realizamos, un cabecilla financista, 3 objetivos criminales realizados, 19 individuos de interés penal relevante detenidos, más de $1 millón en efectivo y varios objetivos que fueron neutralizados. Vamos a implementar todas las medidas necesarias para atacar a los grupos criminales. Hemos sido sumamente claros, se ha demostrado un toque de queda con grandes resultados importantes. Y si es necesario, porque trabajamos en el bloque, en la planificación de las operaciones que hacemos en el territorio, y el presidente ha sido sumamente claro. Si nosotros requerimos de un toque de queda en otras provincias, no, debemos pedirlo y seguro lo vamos a tener, pero para eso tenemos que estar articulados, tenemos que estar listos, tenemos que estar con los objetivos claros, no entrar recién en ese momento a planificar. Bueno, ahí hay una novedad. No descartan nuevos toques de queda si se planifica, pero en otras provincias, ya no en estas. Puede ser en otras provincias, puede ser que hagamos en estas, depende de las operaciones que necesitemos.
donde tengamos que nuevamente pedirle a la ciudadanía que se quede en sus hogares. Ya, la otra cosa, no me sorprende particularmente que los resultados hayan sido positivos. Con todo lo que eso significaba, desde luego tendrían que haber mejores repercusiones, pero mi pregunta es, ¿estuvieron dentro de su expectativa, por sobre su expectativa, debajo de su expectativa? Porque en la planificación que hizo debe haberse formado un horizonte. Carlos, esto es más, es trazar objetivos y cumplir en esos 15 días con todos los objetivos. Sí, no, ya sé, yo y le lo pregunto, cumplimos. ¿consiguió más de lo que se propuso? Cumplimos con todo lo que teníamos que hacer, que nos hemos trazado porque necesitábamos tener orden. ¿No consiguió menos de lo que se propuso? No, menos no conseguimos. No, cumplimos con lo que nos habíamos propuesto, los lugares que íbamos a atacar, con todos los objetivos. O sea, que tampoco tenemos. 120%. No, cumplimos netamente con lo que nos habíamos propuesto dentro de una planificación que nos tomó más de 4 meses para prepararnos para estas operaciones que se realizó en el territorio. Qué importante es dimensionar las cosas en la proporción en que fueron según el ministro del Interior. Con él volvemos enseguida para retomar otros temas en base a presentaciones que ha tenido también en los últimos 8 o 10 días, y con algo muy preocupante que declaró el coronel William Calle respecto a la situación en mi tierra, Jaramillo en concreto. San Mateo, por ejemplo, ya que Manabí quizás sea la provincia en donde más complicaciones hay, aunque menos muertes violentas por ahora se ven. Estaban en los ríos y estaban en el oro. 15 días de toque de queda, 4 provincias. Una fase más exitosa, pero sobre todo aleccionadora, de un plan contra la violencia que sigue en contención, desarticulación, debilitamiento y en pocos casos, destrucción de GDOs. Cuando se entienda que esto es un proceso y no solo un suceso, quizás se incorporen otros sectores del Estado que reclaman con razón, pero se quedan en la indiferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa, uno de los tantos que hacen distintos medios, en el caso de OnePlus, es mañana, 6 de la mañana, canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping, en cambio, el reprise de OnePlus va por canal 121. El canal de YouTube digital Ecuador en Vivo TV lo pone apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, al día siguiente también, mañana, pero 6:30. Y en Ecotel TV Loja estamos desde hace más de 2 meses en sus medios convencionales y plataformas digitales. Este apretado diálogo tuvieron Andrea Bernal y el ministro Reinberg el lunes, desde su programa de lunes a lunes de Teleamazonas, sobre un tema que causó mucho interés acá. No le puedo dejar de preguntar sobre alias Willy, que incluso ha dado después esa entrevista en el diario El Mundo. Ya usted ha dicho su posición frente a eso. ¿Se va a insistir en esa extradición? Andrea, nosotros nunca nos quedamos cruzados de brazos. Okay. Nosotros vamos a luchar por la extradición, vamos a insistir ¿Está en por proceso? ¿Se ha pedido por nuevamente? todos los canales pertinentes. Estamos atrás de él. ¿Pero se ha pedido nuevamente, Sí, por ministro? supuesto, y vamos a seguir insistiendo. Y lo bueno es que nuestra policía tiene una gran relación con las autoridades en España. ¿Va a ir usted a España a traer a alias No tengo Willy? ningún problema en ¿Pero hacerlo. va a ir? Sí, ningún problema. Si estuve allá en la detención de Por ambos eso le tipos, pregunto. no tengo ningún problema de ir. Si eso va a facilitar, va a ayudar para que Willy venga acá a pagar por el daño que he hecho, mañana estoy en un avión. En este caso en particular, la Cancillería y la Corte Nacional, de quienes dependían su extradición, nunca dieron explicaciones prolijas. No digo que no sean justificadas, de que la falla no estuvo en el Ecuador. Mientras que es evidente la actitud del gobierno español por su posición ideológica, política, y son ellos los que se quedan ahora con el riesgo allí, dándole la oportunidad de ser empresario, alguien que saben perfectamente que es un narcotraficante y criminal, perfectamente. Se preocuparon con razón de sus derechos humanos por las cárceles del país, pero no iba a ser traído a aquellas en las cuales no hay garantías suficientes. No sé si este problema nos cree con España algún tipo de tensión o rispidez. Volviendo al tipo de objetivos, ¿cuáles grandes capos quedan por capturar, extraditar o ubicar? Bueno, de extraditar,
tenemos, espero que en menos de un mes vamos a sacar a otro criminal de alto valor de aquí del Ecuador que va a ser extraditado hacia los Estados Unidos. Los papeles ya llegaron, estamos en trámites netamente internos dentro del país, así que espero que en poco tiempo más ya pueda ser enviado. No quiero todavía anunciar el nombre de él, pero es alguien de gran peso que fue capturado y que está hoy en la cárcel del Encuentro. ¿Incide eso en la reducción de la violencia? Bueno, envía un mensaje claro. Tienen la cárcel del Encuentro y tienen la extradición. Son las dos peores pesadillas que tienen hoy los criminales, a los cuales le tienen miedo. Por eso usted ve que los grandes capos, como usted menciona, buscan salir del país. Pretenden de esa forma que no sean capturados y los estamos capturando. El último fue alias Lobo Menor, por ejemplo. No, que sé que sufrió cuando llegó al Ecuador, que sé que sufrió cuando llegó a la cárcel del Encuentro y más cuando fue rapado y vio cuál iba a ser su nuevo hogar momentáneamente hasta ver si logramos que también sea extraditado. ¿En quién y de qué manera incide ese mensaje claro? ¿A quién logra cambiar en sus políticas? ¿Qué cooperación nos atrae? ¿La moral de quién levantan? La moral de quién levantan, ¿Sí? De los ecuatorianos, por supuesto. Este es un gobierno que está enfrentando a los criminales, algo que en el pasado no se hizo, más bien se permitió. Eso no lo desconocen, pero ven que a pesar de eso los delitos se siguen multiplicando. No. Los delitos siguen bajando, la criminalidad está bajando, los delitos han bajado un 40%, el presidente lo anunció y dio las cifras. Lo veremos más adelante. Dijo que en esa categoría agrupa secuestros, robos agravados y extorsiones. Delincuencia común ha disminuido un 40%. Y 26% dijo muertes violentas. Y en muertes violentas efectivamente estamos en 28%. Ahora, por el periodo especial que significó el toque de queda. No, no es así. Porque esto empezó desde el mes de enero, cuando se redujo un 8%, el mes de febrero, cuando llegamos al 10-11%, ahora marzo, que estamos desde inicios de marzo, antes del toque de queda, ya estábamos en menos 28 o 26% y ahora estamos en 28%. ¿Cómo va a ser para que la tendencia se mantenga sin toque de queda? Lo que estamos haciendo, si le estoy diciendo, la tendencia no es por el toque de queda. El toque de queda la aceleró un poco, la facilitó. No incidió nada. Desde el 1 de marzo ya estábamos en menos 20%, 28%. Y esto tiene que seguir, porque es el trabajo que estamos ¿Producto de qué ha sido eso? Del ataque a las economías criminales, del ataque a los grupos criminales que estamos realizando. Usted y todos los ecuatorianos conocen del trabajo que se está realizando en el territorio. Y eso obviamente trae una afectación. Haber detenido, ubicado a los cabecillas, haber extraditado, tener la cárcel del Encuentro, la nueva cárcel que vamos a hacer. Todo eso ¿Tiene suma la seguridad. presupuesto personal para mantener ese ritmo de operación? No vamos a parar. Para el presidente esto es una prioridad. Y esa es la forma por la cual estamos trabajando, la nueva cárcel que vamos a empezar sí es cierto lo de la ofensiva total. Pero esto es ofensiva total. Mire, Carlos, más que palabras es demostrarlo en territorio. Y eso es lo que nosotros hacemos. A propósito de territorio, hay uno en mi tierra, por eso me llama especialmente la atención, sobre el cual el coronel William Calle puso mucho interés en advertir lo que sucede allá. Escúchenlo. Esto es algo serio, está algo pasando, hay un problema en Jaramijó. Mire, hace como una semana también le fueron a asesinar a un señor que fabrica lanchas y fue un carro blanco y se le capturó. Ese sicario incluso había sido contratado. Algo pasa muy grave en Jaramijó. Yo he ordenado que vayan las unidades de inteligencia a Jaramijó, que se haga proyectos, que se una. Incluso esta semana hay una reunión del Consejo de Seguridad de la provincia y van a estar los alcaldes ahí. Y yo voy a mencionar el tema de Jaramijó, el tema de San Mateo. Mire, también hay un problema, ¿no? Usted vio que hace 20 días se cogió media tonelada de droga en Bahía. Esa tonelada no era para que estés ahí de gana. De Bahía también llevan los barcos, por eso fue las muertes en Bahía. Esto es de años, de años. Sí, y también agradecer a Estados Unidos. Ellos tienen la tecnología, nos están ayudando. Cada vez que vengo acá, ve usted que se abre un spa, se abre un gimnasio. Aquí lavan el dinero. Aquí lavan el dinero, se compran, no sé, atuneras, empiezan a levantar edificios. Incluso aquí debería estar la UAFE, debería estar el SRI, varias instituciones. Hay que ponerle mucho ojo aquí a esta provincia. Muchas personas allá coinciden en el diagnóstico y el pedido que hace el coronel Calle. No le puedo decir qué es lo que van a hacer, pero ¿tiene planeado algún momento como caso especial el gobierno ponerle mucho ojo a esa provincia, como dice el oficial?
Estamos trabajando en la provincia. Se ha disminuido la criminalidad en más de un 12% y eso es producto de todos los trabajos que se hacen en territorio. Inteligencia, y, la UAFE, el Centro Nacional de Inteligencia, todos están ¿Por qué trabajando la en el excluyeron territorio. del toque de queda si la cosa es tan grave allá? Carlos, no puedo, es que si hubiéramos puesto Manabí, usted me hubiera dicho, ¿por qué no los ríos? ¿O Esmeraldas? Si escojo los ríos, ¿por qué no Esmeraldas? Si escojo Esmeraldas, ¿por qué no el oro? Ok. Tenemos que ir de una forma ordenada y eso es lo que estamos haciendo. Cuando volvamos, lo que el general Henry Delgado dijo 2 días antes del toque de queda, y lo compararemos luego con lo que el presidente de la República sacó como balance un día después del toque de queda, para que se entienda la diferencia entre cómo lo veía el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y finalmente la comparación que hace de cómo resultó el jefe de Estado. Esto para recordar que seguimos, y será por algún tiempo, en la fase de contención, desarticulación, debilitamiento, hasta que se den condiciones que insisto en mencionar en este programa. 15 días de toque de queda, 4 provincias. Una fase más exitosa, pero sobre todo aleccionadora, de un plan contra la violencia que sigue en contención, desarticulación, debilitamiento y en pocos casos, destrucción de GDOs. Cuando se entienda que esto es un proceso y no solo un suceso, quizás se incorporen otros sectores del Estado que reclaman con razón, pero se quedan en la indiferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en 15.000 hogares ecuatorianos todas las noches en promedio en Estados Unidos, gracias a que la mayoría de sus suscriptores son compatriotas. También en Hispasat de España, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, otra de Perú, allá es Zapping 129, 152. En resumen, 5 países, 148 cableras y está también ahora en CNT, Claro TV, Extreme y NetLife, por si fuera poco. Cuando estuvo aquí el general Henry Delgado, jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 13 de marzo, para entonces hacía ver que no les era posible todavía copar a todos los grandes objetivos que querían capturar o eliminar. Si bien es cierto, nosotros sobre la base del trabajo que hace nuestro personal de inteligencia, obtenemos la información, se la procesa, se la analiza y nos permite determinar los objetivos, por el otro lado, también existe un trabajo, llamémosle también de inteligencia que ellos hacen. Y la gran diferencia es que muchos de los pobladores que viven alrededor de esos objetivos son parte de esas organizaciones, voluntarias o involuntariamente. Y lo que hacen ellos es lo que vulgarmente les conocemos como campaneros. En la mayoría de estos objetivos no hemos logrado capturar, neutralizar o eliminar a muchos de los miembros que pertenecen a estos grupos armados organizados o delincuenciales organizados. ¿Qué faltó esta vez, diría usted, para mayor eficacia? ¿Me está hablando sobre el toque de queda? Sí, sobre los operativos que se desplegaron especialmente en ese periodo, sí. Como le dije cuando lo tocamos, los objetivos trazados fueron neutralizados, fueron destruidos, los que planificamos. Porque esto estaba dentro de una planificación. Eso significa planificación. entonces que para ese tipo, Para el toque de queda. para ese periodo, la policía tenía capacidades suficientes. La policía y las Fuerzas Armadas trabajaron en conjunto para atacar los objetivos que teníamos que cumplir en esos 15 días. Con no podíamos capacidades pasar. suficientes. Usamos, Carlos, muchas capacidades que tienen las dos fuerzas, tanto Fuerzas Armadas con artillería, Policía Nacional con explosivos. Y ¿En qué nos sirvieron los Estados Unidos? ¿En qué? Inteligencia, información, modos y formas de ataques que tenemos que hacer a los diferentes delitos, el ataque que se hicieron también a los barcos que transportan, a los botes que transportan droga. Está funcionando y la ojo, cooperación de y esa ayuda no es de esos 15 días. Esto va a continuar. No es que el ataque fue por estos 15 días y terminó.
sino que vamos a seguir trabajando en conjunto como lo han anunciado los Estados Unidos y como lo hemos dicho nosotros durante todo este tiempo para atacar la economía criminal. ¿Cuán precisa es o preciso es el soporte de la inteligencia de los Estados Unidos? Ya el ministro de Defensa, Lofredo, aclaró que en el caso del campamento que dicen que era de un pobre agricultor, ese era uno de un líder narcotraficante. Carlos, Pero la tecnología es diferente. De lo que tienen ellos a lo que tenemos nosotros, obviamente, es mucho más avanzado. sin entrar en detalles, ¿cómo lo siente? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo lo nota? Como lo noto, Sí. Carlos, es fácil. O sea, la forma de detectar los aviones que ellos tienen para poder ver lugares de almacenamiento que pueden haber de distintos tipos de delitos, eso a nosotros nos ayuda y eso es algo que nosotros como país no tenemos. ¿Tienen sensores calóricos, por ejemplo? Ellos tienen muchas cosas que son las que nos han proporcionado a nosotros para poder detectar y poder destruir estas economías. ¿Y han servido? Por supuesto que sí. Ok, lo otro. Empecemos con las lecciones y conclusiones de esta experiencia. ¿Qué lecciones le quedan para la próxima que vaya a ser, que vimos que es posible, o en general para la siguiente fase de la pelea? Carlos, yo creo que lo más importante es de que tanto las fuerzas como nosotros como gobierno no tenemos miedo a lo que estamos haciendo. Y eso es una parte muy importante. El momento de atacar de la forma que se lo está haciendo no se lo ha visto en la historia más allá de alguna guerra que hayamos pasado. Los resultados que hemos dejado, que se están dando ahora, tampoco lo han hecho gobiernos anteriores. En el tema de incautación, en el tema de ataques a las economías. Lo último que hicimos es los 1.700 millones de dólares que se detectó en lavado en estas compañías que estaban moviendo la factoría, que usted debe recordar el caso. Eso me llamó la atención. ¿Quién lo ha hecho antes? ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Ubicaron donde había 1.300 millones de dólares o ubicaron transacciones por ese monto que eran lavado? Transacciones, cómo lo estaban haciendo, quiénes lo estaban haciendo, quiénes están detrás de esto, qué fachada estaban utilizando. Es desarticular a una organización completa. Y no solamente eso. Recuerde cuando también atacamos a Comandos de la Frontera, que fue hasta ese momento el golpe más grande que habíamos dado, con un ataque de más de 400 millones de dólares a una economía criminal. Ataque de 400 millones de dólares significa que no les arrebataron Significa- esa plata significa o les bienes, bloquearon un negocio por ese monto. Bienes, negocios, compañías, droga, todo lo- Les inutilizaron todo eso por 400 millones. por de 400 millones. En ese momento nosotros lo dimos a conocer. Lo importante es demostrarle a los ecuatorianos con evidencias el trabajo que hemos realizado. Y sobre todo entender las consecuencias. En el caso de la factoría, ¿qué pasa con toda esa cadena de personas, bienes, operativos que detectaron por 1.300 millones de lavado de activos? Primero, incautación. Segundo, dentro Hay incautación de bienes. un proceso legal que está en marcha. Hay detenidos, fueron presentados los detenidos y esto es un tema que no termina ahí. Es una investigación que la Fiscalía, obviamente, y la Policía continúan porque hay que desarticular a toda esta organización de economía, porque es economía criminal. ¿Hay congelamiento de recursos? Sí, es todo lo que se ha dado durante la medida, porque fueron detectados todos los movimientos inusuales, sobre todo con las vinculaciones de las compañías a Fito, a la esposa de Fito, a Junior y a todos estos criminales. La cabeza de la factoría, un ingeniero Villacreces, creo que es. El que no se encuentra en el país. Vive en España. ¿Van a remitir esa información a España? Es Villagrán. Villagrán. Sí. Esto se articula con todos los países, por eso sabemos de ciertos movimientos que él también ha hecho. Más adelante, más con el ministro John Reinberg sobre una fase crítica del combate a la inseguridad que acaba de terminar, cuyas lecciones van a servir para que lo hagamos mejor. 15 días de toque de queda, 4 provincias. Una fase más exitosa, pero sobre todo aleccionadora, de un plan contra la violencia que sigue en contención, desarticulación, debilitamiento y en pocos casos, destrucción de GDOs. Cuando se entienda que esto es un proceso y no solo un suceso, quizás se incorporen otros sectores del Estado que reclaman con razón, pero se quedan en la indiferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa a sus redes, plataformas y medios una hora antes de la oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas en todos los números que ven en sus aplicaciones y pantalla.
Y seguimos haciéndolo en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, que vuelvo a decir a todo el mundo asombra por su dimensión. Esta es la miniaturización de la televisión, aunque como es producido en formato de programa de opinión, parece un estudio monumental. Miren, el presidente Noboa recién en el Mercurio, ayer, 1 de abril, exactamente, sacó un balance ya de las cosas que han cambiado y mejorado, contrastando esto con lo que hace un rato le escucharon decir que estaba insatisfecho al comandante general. El ejército dice que la guerra se la está ganando y explica por qué. Que las muertes violentas han bajado un 26%, que un paquete de delitos comprendidos hay extorsión o robo y secuestros, ese conjunto ha bajado en 40%. Escúchenlo mejor a él. Hay una coordinación mucho mejor entre la policía y entre las Fuerzas Armadas. Y se ve desde que ese mismo día hasta el día de hoy se agarra la plantilla de las personas más buscadas o los objetivos de alto valor y de intermedio valor del Ecuador. Hemos capturado el 90%. Eso es una mejora considerable. Hemos capturado a los capos, hemos capturado también a las personas que los asisten, algunos de ellos con cierto peso político o judicial. La guerra se la está ganando. Hemos reducido solo en el mes de marzo 26% las muertes violentas y estamos en una tendencia a la caída. Se han reducido en 40% también los delitos que más afectan a la ciudadanía, como son extorsión, como son secuestros y como es robos comunes. Ahora, el reto está en cómo mantener esos niveles sin todo lo que significaba las facilidades que daban el toque de queda. Carlos, otra vez, el toque de queda no es... O sea, estos resultados no son por el toque de queda. Ah, no. Estos resultados son, lo hemos empezado desde el mes de enero, lo que el presidente sí, la tendencia sí. Y tiene que seguir, no hay que mantener, pero durante hay el que toque seguir de bajando queda la se agudiza la mejoría. Durante el toque de queda, Carlos, lo que hicimos fue atacar economías, atacar estructuras, pero este número ya viene desde el mes de enero favoreciendo, porque le voy a decir incrementando, pero favorablemente para los ecuatorianos, disminuyendo la criminalidad. Ya. Y todo lo que tiene que ver con la delincuencia. En todo caso, a pesar de sus dos reiteradas aclaraciones, admita que la expectativa sigue siendo alta y va a haber un contraste entre lo que pase después y pasó ahora. Así como la gente entiende, no podemos vivir permanentemente en toque de queda. Efectivamente, y no debo mantener un 40%, tengo que subir a un 50%, tengo que seguir a un 60%, y tenemos que continuar trabajando, que es lo que estamos haciendo para que los números vayan mejorando. Ya. Esa oferta es complicada. La valoro, pero usted no tiene personal para eso. Usted no pensó que íbamos a llegar al 40%. No. Los ecuatorianos no pensaron que íbamos a llegar al 28% que tenemos hasta marzo en disminución de criminalidad. En algo es así. No. Entonces, esto es fruto del trabajo que está haciendo el gobierno. No, la determinación del presidente. Están rompiendo a la policía. Carlos, está rompecincha, decimos en mi tierra. Carlos, Esos son seres humanos. El trabajo no es fácil. No, yo no he dicho el trabajo hay que rompérselas y la estamos haciendo. Y están con las mismas capacidades tecnológicas, salvo una dotación de camionetas. Si lo básico de la policía no ha cambiado. Carlos, seguimos incrementando y vamos a seguir incrementando durante todo el año las capacidades que tienen las policías, pero por supuesto, pero más allá de eso es el compromiso que tiene la policía en el trabajo que está haciendo en el territorio. Porque si no la tuvieran, Carlos, estos resultados no fueran posibles. Permítame ahí una digresión rápida sobre la situación de la policía. 3 cosas. Primero, formidable que hayan sacado a 1.300 elementos que demostraron que estaba contaminado. ¿Cuánto duele? Pero ¿cuánto sirve? Segundo, ¿no es hora, señor ministro, de reconsiderar el plazo para ascensos que subieron de 5 a 7 años, cuando eso ha desmoralizado a mucho de la fuerza y ha hecho que lo mejor que tenían diga, cumplo mis 25 años y me voy? Lo estamos haciendo, Carlos, lo estamos trabajando en conjunto. Es un trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior con Policía Nacional para eso y otros cambios que tenemos que hacer en el interior de la policía, pero sí está contemplado hacerlo. Ok, lo tercero se lo cuento después. Antes demuestro lo que me dijo el presidente cuando, en la entrevista que estuve aquí hace un par de semanas, le decía que sí, capturan a los objetivos de alto valor, desarman estructuras, afectan sus economías criminales, pero lo único que consiguen es que se rearmen otra vez, se multipliquen, se fragmentan, pero no desaparecen. Miren. ¿Usted espera que terminado el toque de queda y esta ofensiva total, el nivel de muertes violentas
siga con la tendencia a reducir o se estabilice, porque no debería volver a subir, por lo menos en ese indicador. No, o sea, pienso que se va a mantener bien, pienso que se va a mantener en niveles muy inferiores a lo que fue el año pasado y vamos a poder sostener de mejor manera, por cómo estamos organizados, el nivel de violencia. Además, no significa que después del toque de queda paran las operaciones, para el toque de queda. ¿Por qué se hizo el toque de queda? Porque hay ciertas operaciones que se necesitaban hacer en la madrugada y atacar de una manera muy fuerte a ciertas organizaciones criminales. Esa es la ¿Por qué no se lo hizo más? Porque también necesitamos desarrollo económico. No se puede hacer un toque de queda indefinido, eterno, en todas las provincias, por más que capaz fuese necesario. Pero ahí atacamos, en cambio, a nuestro sector turístico. Ahí afectamos también a la economía del Ecuador, que está avanzando. Ahora en perspectiva, en cambio, creo que se lo entiende mejor, lo entiendo mejor. Y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos en esta fase de contención, represión, debilitamiento, desarticulación, desarme de estructuras y de economías? ¿Y cuándo se entra en la siguiente, que usualmente es partir de recuperación de territorios a recomposición del tejido social? El tiempo todavía es indefinido, Carlos. No puedo decirle, y otra vez sería irresponsable decirle que la ofensiva va a tomar 6 meses, 1 año o 2 años. Sin embargo, ya estamos trabajando por disposición del presidente con los otros ministerios justamente para entrar en los sectores donde ya hemos atacado, donde hemos neutralizado, donde hemos destruido, para que ellos puedan entrar y hacer un trabajo en conjunto para reconstruir el tejido social. ¿Y el acompañamiento de la función judicial, por qué no se da? Bueno, debo decirle, o sea, ha mejorado un poco. Sin embargo, fuimos muy claros a inicios de año cuando mencionamos que no íbamos a permitir que suceda lo del año anterior, que dejen en libertad a todos estos delincuentes como lo hicieron. Ya dimos un primer paso, tenemos un juez preso y es el primero de algunos que van a terminar cayendo justamente por favorecer a los grupos criminales. Usted dio el nombre de 13 jueces, que tiene una lista de 13. Más de 13 le puedo decir, yo ya presenté 21 denuncias. Como Ministerio del Interior ya puse 21 denuncias contra los jueces que han estado favoreciendo a los criminales. Y esa es la forma correcta. Y después de esto es articular con la Fiscalía General para que se inicien las investigaciones y luego la detención. A propósito de la Fiscalía, que hoy día tuvo un revés muy grave, porque resulta, según otros casos, no este, que le llegan elementos de juicio suficiente, pero no saben concretar una acusación contundente. Es tiempo de que el fiscal encargado que concursa para ser fiscal titular refuerce, capacite, mejore el equipo que tiene, exija lo mínimo que podrían darle o revise bien lo que está haciendo, porque está quedando en ridículo. 15 días de toque de queda, 4 provincias. Una fase más exitosa, pero sobre todo aleccionadora, de un plan contra la violencia que sigue en contención, desarticulación, debilitamiento y en pocos casos, destrucción de GDOs. Cuando se entienda que esto es un proceso y no solo un suceso, quizás se incorporen otros sectores del Estado que reclaman con razón, pero se quedan en la indiferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el ministro del Interior, John Reinberg, que acaba de hacer un anuncio muy sugestivo a propósito de la importación de nuevos grilletes y eficaces, ojalá por fin. ¿En qué sentido? Dijo usted que en adelante el que disfrute de esa medida cautelar, entre comillas, es decir, estar libre, sujeto a limitaciones de movilización y no salir del país, tendrá que pagar eso. Sí, correcto. ¿Cómo así? ¿Por qué lo paga usted? ¿Por qué lo pago yo? Tiene que pagarlo el que se está beneficiando de esa medida. Porque la justicia es gratuita en este país. No, perdóneme, si no quiere o no puede pagar, va para la cárcel. Así de sencillo. Así como la nueva ley
dice que los que están presos van a tener que trabajar para pagar justamente el costo de ellos, el grillete es exactamente lo mismo. Eso es un beneficio que le han dado y con eso voy a recuperar a más de 1000 policías que se encuentran en los diferentes lugares con los arrestos domiciliarios. Pero van a tener que pagar. No tenemos los ecuatorianos de bien por qué tener que costear eso. ¿Qué otra medida innovadora o así novedosa tiene prevista respecto a eso? Carlos, lo que dije de los presos, que fue algo del bloque de ADN, que fue, obviamente, hubo los contrarios que no quisieron apoyar, pero que todos ellos tienen que pagar. Usted infringe la ley y usted paga por lo que está haciendo. Usted paga la cárcel, usted paga el grillete, usted es un juez que está beneficiando a los grupos delincuenciales, se va preso. Usted es un fiscal que está haciendo, se va preso. Así tiene que ser. Esa es la forma correcta que hay que trabajar. ¿De dónde saca tanta convicción, tanta energía? No lo sé. ¿De dónde sale la Aparte energía? que usted es muy joven, tiene 45 años, pero Carlos, ¿cómo hace para estar en tantos operativos? Sabe que es importante acompañar a la policía, pero sobre todo es muy agradable cada vez que estamos ahí y la gente, como el cariño de la gente es lo que a uno le da fuerza, le da energía para seguir adelante, porque significa que están haciendo las cosas bien. Y somos padres y tenemos que trabajar por nuestros hijos. Y yo no quiero, y se lo dije alguna vez, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo estoy haciendo hoy por ellos. Señor ministro, qué bueno que usted se nutra de la gratitud que la mayoría de este país le demuestra y del respeto que le tiene. Reinberg sin duda pone más que la cara, pone en juego su vida, su inteligencia, en suplir con su liderazgo y su valentía muchas de las carencias que antes han existido en la policía, como ese ministerio, para llevar adelante una lucha mucho más eficaz. Él, el gobierno, en ese aspecto, merecen un acompañamiento mayor y mejor de todos los otros estamentos de la sociedad, sin que dejen de ser críticos. Deben también ser constructivos. Si en este país se apoyara mejor lo que está bien y funciona, para que termine siendo mejor y sea más eficaz, tengan la seguridad de que los resultados superarían los que se han conseguido hasta ahora. Es un tema muy complejo en un año electoral, en una función judicial todavía en zozobra, con una Corte Constitucional en constante conspiración, aunque digan que no, y que se creen intocables, que la Contraloría no puede inspeccionar nada, con una mayoría legislativa inestable, con un grupo empresarial dividido y los partidos empeñados en destruir lo avanzado en vez de construir algo mejor. Pero la esperanza estará seguramente en ustedes, los ciudadanos que felizmente han mejorado la evaluación de Noboa, 43% en principio lo prueban, que han bajado los niveles de pesimismo, aunque sigue prevaleciendo, y que distinguen lo que se hace sin dejar de pensar en lo que se debería hacer. Los ciudadanos, ustedes, ejerzan la opinión, tómense el poder del impulso a las buenas causas para que las cosas no las destrocen. Quienes nos dejaron en esta situación y ahora quieren nada menos que volver, porque en 10 años no fueron capaces de hacer lo que piden que se haga en 2 ahora. Buenas noches. Vera a su manera.